La política social en México ha sido desde hace décadas el principal instrumento del Estado para enfrentar la pobreza. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Estos programas realmente generan un cambio o solo administran la desigualdad? Los recursos fiscales que el gobierno recauda y distribuye son clave en esta ecuación, pero ¿cómo se decide qué y con qué se gasta? ¿Qué papel juega la política fiscal en la efectividad de esos programas sociales? Hoy, en Coyuntura Económica, exploraremos este desafío permanente con la guía de nuestra conductora Eufemia Basilio, junto a la maestra Susana Merino y la doctora Verónica Villarespe. Analizaremos cómo se articula la política social y la política fiscal en México y qué impacto tiene la lucha contra la pobreza. Un debate necesario basado en datos y análisis críticos para entender qué tan lejos estamos de una solución real. Yo soy Ernesto Guzmán y los invito a que se queden en Coyuntura Económica, el podcast. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. En esta segunda temporada nos da mucho gusto recibirlos acá nuevamente. Yo soy Eufemia Basilio y les agradezco mucho que nos acompañen en el episodio número 4. Seguimos hablando del boletín Coyuntura Económica número 16, limitaciones de la política social para el desarrollo y la distribución del ingreso en México. Y en la descripción van a encontrar el link de descarga gratuita como siempre. Y en este episodio hablaremos del artículo La política social y los programas de combate a la pobreza en México, un desafío permanente, publicado en el boletín número 16, escrito por la maestra Susana Merino. Únanse a la conversación y síganos en nuestras redes sociales. Los links los encuentran en la descripción de este episodio y les están apareciendo ahora mismo en la pantalla. Y bueno, con este episodio justamente cerramos lo hablado del boletín número 16 y tenemos a dos invitadas muy especiales de aquí del Instituto de Investigaciones Económicas. Está con nosotros la maestra Susana Merino. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La maestra está adscrita a la Unidad de Investigación en Historia Económica y al Grupo de Estudios sobre Pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1989. Maestra Susana, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, también tenemos la fortuna de que nos acompañe la doctora Verónica Villarespe, investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas. Ella es miembro del SNI Nivel 1, es licenciada en Economía y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. En 2006, la UNAM le otorgó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Su principal línea de investigación es pobreza, marginalidad y desigualdad. Fue directora del IEC de 2010 a 2018 y además es miembro del número de la Academia de Economía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Doctora, gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Muchas gracias, Eufemia, por tu invitación. Y bueno, en los últimos 3 episodios, como saben, hemos estado hablando de la política social en México, haciendo un recuento histórico de los últimos 40 años, y hoy seguimos ahondando en el tema, comentando, como dijimos al inicio, el artículo La política social y los programas de combate a la pobreza en México, un desafío permanente, que tuvo a bien escribir la maestra Susana Merino. La maestra hace un puntual análisis de la relación entre política social, las características de los programas de combate a la pobreza y la política fiscal, y destaca la importancia de las políticas públicas como uno de los instrumentos clave con que cuenta el Estado para establecer el orden jurídico y social. Así que preparamos algunos puntos centrales que nos ayudarán a comprender mejor el artículo y además nos van a permitir ampliar la información para ustedes. ¿Qué les parece si iniciamos con esta plática? Claro que sí. Claro. Bueno, en primer lugar, me gustaría iniciar y que ustedes nos comenten la relación entre la política fiscal y la política social. ¿Cómo es que se entrelazan estas políticas? Bueno, estas dos políticas, la fiscal y la social, se entrelazan fundamentalmente para el desarrollo social y para el bienestar de un país. Ahora, la política fiscal es la que administra y gestiona los recursos que recauda. Y la política social redistribuye. Ahora, el grado de coordinación entre ambas políticas va a determinar en qué medida se alcancen los objetivos que en teoría se fija cada una de estas políticas, ¿no? Y los términos también en que se articulen va a definir el alcance
de la política social en general, pero también de los instrumentos que utiliza la política social para sus diferentes intervenciones. Me estoy refiriendo a estas, cuando digo intervenciones, me refiero a salud, a educación, a alimentación y a los programas de atención a la pobreza. Ujú. Y es un nexo muy importante, ¿verdad, doctora Verónica? Que justamente nos lleva a entender cuál es, de alguna manera, el monto, como bien decía la doctora, para recaudar y finalmente redistribuir, ¿no? ¿Cómo se da este nexo? Sí, ahora aquí, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Susana, pero me parece importante que haya una política fiscal progresiva, porque no la hay. Mientras no haya una política fiscal progresiva, es difícil redistribuir los recursos, porque ahora hay muchos programas sociales que se enfocan no solo a la atención de la pobreza, sino al bienestar del pueblo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se van a sostener esos programas si no hay una política fiscal progresiva? Entonces, ahí me parece que, bueno, como que no nos han explicado muy bien los gobernantes cómo van a hacer, ¿no? Pero efectivamente la política fiscal tiene un campo y la política social otro campo, pero están íntimamente entrelazados. Ujú. Y la importancia, como dijimos, es vital, ¿no? Porque de alguna manera la preocupación que nos ocupa últimamente es de dónde se van a sacar los recursos, Así es. ¿no? Porque pues mucho se dice o se promete seguramente con buenas intenciones, Sí. pero el punto es qué va a pasar, ¿no? ¿Hasta Ujú. cuándo podrán sostener las finanzas públicas Exacto, sin colapsar? exacto, ¿De exacto. dónde van a derivar estos recursos? Y como bien comenta la doctora Verónica, la recaudación es importante, ¿no? Es Creo que importante porque los programas sociales que ya existen se les aumenta cada año el monto y además están diseñando nuevos programas. Ujú. Entonces sí va a ser fundamental cómo se van a entrelazar estas dos políticas para que la fiscal financie todos los programas sociales. Ujú. Entonces sí es importante, ya ahí hay un foco rojo, creo. Sí, sí. Sí, Y nos queda clara, bueno, la relevancia y el nexo, ¿no? Pero Ujú. aparte de ello hay que entender que la política fiscal actual es procíclica, ¿no? Bueno, desde los años 80, lo cual ha traído consigo, bueno, desde mi punto de vista, un menor crecimiento. Sí, Es decir, 80 y, por ejemplo, si nos remitimos a Carlos Tello, dice que Ujú. desde los 70. Sí, sí. No, ahorita veremos en qué medida, pero sí, pues, Carlos Tello señala que esta política procíclica se está aplicando desde la década de los años Ujú. 70. Sí, sí. ahora Eufemia, Claro. tú eres especialista en eso, porque en tu, bueno, ya llevas varios seminarios, ¿no? Sobre la política fiscal contracíclica. Ujú. Entonces, también será interesante que tú nos des unas breves pinceladas sobre sobre qué es y si es necesaria esa política o la política fiscal progresiva. Ujú. Y justamente, Ahora bueno, te entrevisto yo. sí, ahora cambiamos de papeles. Sí, justamente en este entorno, situándonos en la prociclidad, es relevante decir que, pues ya que me lo permite la doctora Verónica, Ujú. implica que ante las contracciones o recesiones económicas el gasto público se recorte cada vez más, ¿no? Y ante los auges aumente cuando una política fiscal contracíclica debería ser lo contrario, ¿no? El Exactamente. Estado Ujú. y el gasto público debe proveernos el margen de acción para intervenir o incidir Exacto. ante las crisis, ¿no? Y disminuir los efectos de la crisis, Ujú. precisamente. Exacto. Y ser una herramienta, ¿no? Como debió serlo, como lo era en desarrollo estabilizado. Exactamente. Y justamente hacia allá iba la otra Ujú. pregunta. ¿Cuál es la importancia entonces de la política fiscal contracíclica, ya que la hemos definido para incidir en el desarrollo y el bienestar? Por ejemplo, ahondando en lo que acabas de mencionar, eh, la importancia de esta política reside en que incentiva el crecimiento económico en un entorno de crisis, ¿no? ¿Cómo lo realiza? Utilizando el dinero que tiene ahorrado el Estado para el gasto público.
Entonces lo deriva en el gasto público y además reduce las tasas de interés y reduce los impuestos. En resumen, no deben recortarse los recursos públicos una política fiscal contracíclica, no reduce el gasto público en un entorno de crisis económica, ¿no? Eh, y en particular nos iríamos al tema central, ¿no? Y no reduce, por lo tanto, los recursos en el rubro de la política social, que es una de las políticas o uno de los ámbitos donde en primer lugar se recorta el gasto público, ¿no? Y al gasto público en la política social, entonces impacta diferentes rubros, ¿no? Entre ellos la educación y la salud, la seguridad social, en fin. Creo que y ese es el papel de esta política fiscal contracíclica, que sería idónea que se procediera de esa forma. Sin embargo, retomando otra vez lo que dije hace unos minutos, se ha abandonado, ¿no? La política fiscal contracíclica a favor de una procíclica desde los años 70, ¿no? Y se agudizó, como señalaste, a partir de los años 80. Y hemos visto los resultados, ¿no? Cuando se han evaluado los programas sociales, cuando se ha medido la pobreza, hemos visto que ahí están uno de los resultados y nos quedamos en este ámbito únicamente de la política social, porque se podría valorar también en otros ámbitos, Sí, ¿no? sí, que creo que ha sido uno de los grandes problemas, ¿no, Sí, doctora Verónica? sí, La falta de esa política fiscal contracíclica que pueda impulsar, ¿no? Desde esa medida. sí. Ahora yo me pregunto, y perdón por lo que voy a decir, pero es lo que pienso, ¿realmente al gobierno le interesará o está usando los programas sociales para un clientelismo? No sé, porque pues sí me parece delicado que ahora, bueno, la mayoría tienen programas de transferencias monetarias condicionadas, pero pues ¿cómo se va a sostener? ¿Al gobierno realmente le importa sostener esto a mediano plazo quizás sí, pero a largo plazo o qué va a hacer? No sé, porque si no entra en serio con una política fiscal progresiva, pues creo que estamos hablando de nada y de todo. Ujú. Sí, desgraciadamente mucho de eso se ha ido a fines políticos, ¿no? De alguna manera el tener ese bono de pobres ha sido desde los años 70 para acá considerado como Sí, un mecanismo de recepción de votos. Es un capital político. exacto, Los pobres se han vuelto un capital político a través de la política social y de los programas de atención a la pobreza, así es. que oficialmente son programas de combate a la pobreza y bueno, son realmente además de atender a la pobreza, también son utilizados con efectos electorales, ¿no? Ujú. Que es cuando más Sí, provecho se le saca a toda esta masa de pobres. Ujú. Y desgraciadamente, bueno, citando a la doctora Sí, Verónica, los programas sociales se han vuelto un paliativo, ¿no? A la pobreza, pero únicamente. no han resuelto el problema de fondo, que creo que eso es lo sí. preocupante acá. A ver, mira, yo ahí pienso, a ver, cuando tú das transferencias monetarias, condicionadas o no, pero cuando das transferencias monetarias, tu concepción de la pobreza es que quien es pobre es porque le faltan ingresos. Pues yo creo que el problema de la pobreza, que tiene 5 o 6 siglos, pues no se va a resolver con más ingresos. Es decir, es un problema cultural, histórico, político y desde luego económico. Ujú. Pero dar el dinero, que es como caridad institucionalizada, perdón, pues no va a resolver el problema. Si no lo ha resuelto en 6 siglos, 7 siglos, 5, ya no sé cuántos, pues no sé. Y se han hecho desde luego esfuerzos muy grandes en todo el mundo, no solo en México ni en Latinoamérica, en todo el mundo por resolver el problema de la pobreza. Y no se ha logrado. Entonces, ¿qué es? Ahí debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿cómo abordarlo?
porque tú puedes tener ingresos suficientes. El problema es qué uso le das al dinero, Ujú. que es otra cosa. Claro, si fuéramos slim, pues no importa el uso que le des Sí. al dinero, ¿verdad? Pero yo creo que ahí hay que... es interesante porque sí se ve que pues la concepción de la pobreza está en torno al ingreso Ujú. y pues yo creo que no es tan real. Sí, de algún modo ha abonado al problema mayor, ¿no? Que como decimos, pues no es de ahora, es de hace ya décadas que venimos arrastrando y cuando el Estado debe cumplir realmente la función de Sí, maximizador social y lo está haciendo de algún modo, no sé si equivocada o eh, activamente mediante los programas sociales. Justamente hacia allá va la siguiente pregunta. Ujú. ¿Creen que han sido la forma de intervención que han adquirido estos programas de atención a la pobreza desde hace 40 años? ¿Y cómo ha sido la transición entre los programas sociales condicionados y los programas sociales de transferencia Ya, directa? directa. Bueno, em, en estos últimos 40 años nos tendríamos que ir a la década de los 70, ¿no? Y bueno, en estos últimos 40 años se ha utilizado a la política social y a los programas de atención a la pobreza como un dispositivo de protección individual cuando el Estado falla, Ujú. ¿no? Si el Estado, si hay, si, quiero decir, cuando se entra en un proceso de crisis. Ahí es cuando ese mercado falla, entonces el Estado se hace cargo, hablando de los últimos 40 años. Entonces mencionaré rápidamente, ¿no? Cuando el modelo de desarrollo estabilizador entra en crisis, la pobreza, como lo ha señalado la doctora Villarespe, se vuelve un problema ya. Se toma conciencia de que ya la pobreza es un problema. ¿Y dónde detona este problema? En el medio rural. Entonces, es en ese contexto de crisis de un modelo de desarrollo, como fue el desarrollo estabilizador o el desarrollismo, y que se diseña el programa de inversiones públicas para el desarrollo rural, el famoso PIDER, ¿no? Que estuvo en vigencia entre el 1973 y 1982. Ahora, este programa tuvo como prioridad o como población objetivo la pobreza rural, ¿no? sí. Y impulsó una serie de actividades de tipo productivo y de servicios que beneficiaran a las comunidades en esa situación de pobreza extrema ya. Ya estos programas a partir del PIDER ya se ocuparon de la pobreza extrema, ya empezaron con el medio rural, pero después se incorporaron al medio urbano. Entonces ahí es cuando yo identifico que ya la pobreza, la atención a la pobreza, la política social, empieza a tener un carácter focalizado, ¿no? Porque se pone a atender ya a grupos específicos, Ujú. fundamentalmente en el medio rural y después en el medio urbano. Entonces, y bueno, finalmente tenía una población objetivo en la década de los 70. Identificaron a 12 millones de pobres rurales que serían la población objetivo de este programa, ¿no? Ujú. Em, Después, bueno, a partir de 1980, ya durante el gobierno de López Portillo, renombra al PIDER, un programa integral también para el desarrollo rural, el cual desaparece en 1983 definitivamente. Pero ya desde 1977 ya había puesto en marcha otro programa que le llamaba la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Ujú. Marginados, el COPLAMAR, lo vamos a denominar. Y este estuvo vigente entre 1976 y 1983, Ujú. ya dentro del siguiente gobierno. Y bueno, aquí el propósito de COPLAMAR fue atender también las necesidades ahora de las zonas que eran deprimidas, fundamentalmente del campo, pero también en determinado momento abarcó estas zonas marginadas, deprimidas del medio urbano. La población objetivo, eso sí, fundamentalmente fueron indígenas, campesinos pobres, de zonas desérticas, semidesérticas y de las montañas. Así está Ujú. Sí. en sus lineamientos, ¿no?
Bueno, las acciones que se diseñaron para atender estas zonas pobres, marginadas, fue cómo aprovechar los recursos de su entorno geográfico. Y para eso les dieron capacitación, les ofrecieron fuentes de empleo, salarios justos, se supone, garantías laborales, precio justo a sus productos, salud, ya empiezan a introducir estos componentes, como se le llamaron más adelante, de salud, educación, vivienda, y todo ello pensaron detonaría el desarrollo social a partir de Coplamar. Finalmente, de Coplamar desaparece en un escenario de plena crisis económica ya en 1983, ya había estallado la crisis de la deuda, ya con el gobierno de Miguel de la Madrid, y Coplamar desaparece en 1983. No sé, doctora, si quisiera hablar un poco del siguiente programa, que fue Pronasol, ¿no? Primero, a mí me gustaría realmente que estudiáramos a fondo y que analizáramos cuándo la pobreza se vuelve un problema. Es decir, a partir de, como tú has dicho, Susi, a partir de PIDER, que es el primer programa, tengo entendido, ¿por qué en esa época la pobreza aparece como un problema y se tiene que hacer un programa para atacar la pobreza? Yo no lo tengo muy claro, pero creo que el auditorio puede estudiarlo y que nos diga. Bueno, después de Coplamar aparece el Programa Nacional de Solidaridad, Pronasol. Para mí este programa tuvo varias ventajas. Básicamente se trataba o tenía 3 patas, ¿no? Proyectos productivos, obras de infraestructura y beneficio social. Para mí es el primero y el último programa que realmente pone énfasis en un desarrollo económico, cosa que PIDER y Coplamar, como lo ha dicho muy bien Susana, pues fueron limitados, ¿no? Solidaridad fue mucho más amplio, además, bueno, todos los comités de solidaridad que surgieron, todo lo que se reservaba, digamos, el pueblo, los comités lo ponían justamente para hacer programas. Tuvo 16, 19 programas de desarrollo regional en diferentes estados y regiones, que fue muy importante. Después de eso, bueno, además, nunca fue un programa de transferencias monetarias como lo fue después lo que ahora llamamos el POP, o sea, Progresa, Oportunidades y Prospera. Era un programa solidaridad cuya concepción de la pobreza estaba justamente en el desarrollo. Y desapareció. Bueno, cuando entra Zedillo, pues entra con Progresa y desaparece de un plumazo todo lo de solidaridad. Es lo que piensa Eufemia. Sí, finalmente, bueno, son programas que a lo largo del tiempo han pugnado, como decimos, por de alguna manera disminuir, que no sé si debería ser el objetivo, ¿no? La pobreza, pues sabemos que a lo largo del tiempo han fallado en ciertos aspectos y han variado y se han modificado a lo largo del tiempo, ¿no? Lo interesante acá ha sido justamente eso y que yo creo que el balance de los programas, por lo menos de las últimas décadas, no ha sido positivo, que creo que ese debería ser el asunto justamente del Y gobierno, el tema ahí que el atañe, ¿no? por qué es el diseño del programa como tal, es Ujú. el diseño de la política social, o son los recursos insuficientes que se destina a esa política. Entonces ahí hay todo un Sí. tema de analizar en sí la política social, qué defectos tiene como tal. El diseño de los programas de atención a la pobreza, qué defectos tiene, qué problemas tiene. Eso es por un lado porque los tiene, ¿no? Pero también en esta interrelación, esta relación, este entrelazamiento entre la política fiscal tan importante con su relación con la política social, cuál ha sido el trato fiscal que se le han dado a los programas sociales, ¿no? Sí. En particular y a toda la política social en general.
que creo ¿no? que es un tema que nos Ujú. debe ocupar y Sí. un Así es. tema de reflexión, ¿no? Para nosotros, para los académicos, Ujú, para el gobierno, y ujú, que finalmente incide en el bienestar de la población, que debería ser el objetivo primordial, sobre Claro, todo de los que menos tienen, ¿no? Más allá del discurso ujú. político que así realmente es. afecte a los que menos tienen. Y justamente me gustaría, Sí, antes de terminar sí, la entrevista y el tiempo que va enlazado ujú, con lo que estamos hablando, ujú, saber su opinión respecto a la desaparición de Coneval, ¿no? Que va muy ujú, ligada, bueno, con la medición que se tiene y se tenía de la pobreza y sobre todo ahora que pues va a recaer en el INEGI, ¿no? ¿Qué tanto puede recaer en él? ¿Qué es lo que hacía Coneval? ¿Cuál era la función? ¿Y cuál es el problema de que se esté eliminando este organismo, ¿no? A ver, ujú, bueno, yo pienso que Coneval ha jugado una función muy importante en tanto la medición de la pobreza y la evaluación de la política para el desarrollo social. José Nabor Cruz Marcelo fue invitado por el presidente en 2019 para comandar justamente el Coneval. Él innovó sobre todo la cuestión de evaluación de la política social, que me parece muy importante. Y no quiero decir que el anterior secretario ejecutivo, Hernández Licona, no hiciera también innovaciones, pero yo realmente como conozco a José Nabor Cruz Marcelo, que además es investigador muy brillante de este instituto, me parece que todo queda en el aire porque no está claro por qué el gobierno extingue Coneval. Ujú, Es decir, se dice, va a ir a INEGI, pues sí, pero ¿cómo va a ir? ¿Como una dirección general, una dirección de área, un departamento? No sé, no sé. Y sobre las funciones que va a tener, Susi también las ha estudiado, ujú. y yo creo que pues le resta credibilidad ujú. a lo que haga justamente INEGI, porque Coneval abrevaba de las cifras de INEGI, pero ahora, pero Coneval las estudiaba, las rehacía, es decir, rehacía, eh, como decir, pues ponía en otro modelo Ujú. esas cifras. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé qué credibilidad tenga ahora INEGI, ni sé cómo lo vaya a hacer. La información no es clara, como siempre, ¿verdad? No es clara y me parece pues fundamental que nosotros los mexicanos sepamos para dónde va esto, porque pues la verdad no entiendo las razones político-administrativas o cuáles fueran. Ujú. Susi, ¿tú has estudiado eso? Sí. Sí, con respecto a la misma Sí, pregunta, sí. ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinión merece Ujú, la desaparición de Coneval? Bueno, yo suscribo todo lo que la doctora Villarespe ha señalado, ¿no? No hay información, o por lo menos yo no la tengo, de cómo se va a llevar a cabo al interior de INEGI. INEGI, hay que reconocer, es una institución muy seria, reconocida a nivel de América Latina y creo que del mundo, el trabajo que ha venido haciendo INEGI, pero ¿qué va a hacer con la parte del trabajo que hacía anteriormente Así es. Coneval? ujú. Que era medir la pobreza, evaluar los programas de desarrollo social, porque tenía un órgano colegiado para que hacía ese trabajo, ¿no? Sí, Entonces, se puede pensar, una de las explicaciones que dieron, que muy pocos los creemos, es los recursos que el gasto que significaba la estructura de Coneval. Bueno, ahora que pasa a INEGI, comentando con la doctora Villarespe, bueno, ahora va a ser juez y parte INEGI. así Él es. mismo va a capturar la información y cuando le pregunten cuántos pobres hay, va a decir: "¿Cuántos quiere que yo diga?". Porque eso, ¿no? Sí, sí. Y ya conociendo las prácticas políticas del sistema político mexicano, podemos decir, bueno, ¿cuántos quiere Sí. que yo diga que hay? Los ¿No? que usted Los diga, que usted Sí. diga, señor su presidente o señora. señora presidenta, ¿no? ¿Cuántos pobres quiere que yo reconozca que existen? Ujú. Que era una labor, creo que Coneval, como un órgano autónomo, venía Sí. desempeñando, ¿no? Ujú. Entonces, juez y parte INEGI ahora, ¿Y Sí. qué ese sería credibilidad va a tener? que Ujú. lo que nos esté diciendo,
cuando muchas veces molestó, ¿no?, al gobierno las cifras que Coneval daba con respecto a la medición de la pobreza, sobre todo. Eran cifras que molestaban, ¿no? Sí. En la historia de Coneval se molestaba el gobierno en turno. Sí. Y bueno, yo Sí. ahí dejaría esta parte como una pregunta. ¿Va a ser juez y parte Coneval? INEGI. INEGI. No nos queda claro todavía Ujú. porque no han dicho nada al No hay respecto. No hay información. información clara al respecto. Cómo va a funcionar dentro de INEGI la medición de la pobreza y la evaluación de los programas Ujú. sociales. Creo que eso es muy Exacto. importante, ¿no? Sí. Que puede suceder esto juez y parte, lo que acabamos de mencionar Pues tanto sí, la sí. doctora como Sí. Villarespe como yo, Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo. No, Y que creo que es fundamental que nos esclarezcan toda esta parte, ¿no? es Cómo va a toda esta quedar parte. la medición, qué función ahora va a cumplir el INEGI, como decíamos, Ujú. va a estar de los dos lados, y creo que Pues parece pues que sí. estamos perdiendo gran parte de la visión al desaparecer Coneval. Bueno, Ujú. Y de varios del lado otros del autónomos gobierno, que ¿no? no son materia este programa, pero creo que Pero van también para abajo. van hacia Sí, lo mismo, juez y parte, porque sus funciones las han asumido secretarias de Estado. Sí, ujú, sí, Entonces, al asumirlas, pues son juez y parte en muchos temas, ¿no? Entre ellos la transparencia, por así ejemplo, es, también, ¿no? así es, muy importante. Muy importante también. Y muchos otros órganos autónomos, ¿no?, que han Sí, sí, desaparecido. y creo que eso hace que el Estado pierda credibilidad, Pierda Claro, aún más sí, de la que ya la ha estado ya la había perdiendo. perdido. Y Sí. es un tema, bueno, que habrá que poner sobre la mesa y Ujú, entender la relevancia, ¿no? De justamente las mediciones, y ujú, no solo eso, sino las interpretaciones que hacía Coneval. ujú, a ver, pero yo ahí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Eufemia, pero hay una cosa que me parece crucial. Efectivamente, como ha dicho Susi, muchos órganos autónomos están extinguiéndose, por decirlo elegantemente. Lo que tú dices también, la cuestión está en que entonces realmente el voto popular está basado en transferencias monetarias, yo me pregunto. Ujú, Es decir, voy a decir algo fuerte, no sé, se está comprando el voto por ahí, sobre todo, pues, al sector más bajo de la población, que muchos pues no saben ni qué es Coneval, ni qué es nada, ¿no? Pero digo, entonces, ahí se está comprando el voto y los órganos o organismos autónomos, pues que desaparezcan total, ¿qué importa, no? ujú. Y esto es muy rudo, ¿eh? Es muy fuerte porque yo no lo tengo claro, pero tengo derecho a dudar y a decir mi duda. sí, sí, Ujú. Abundando sobre claro. lo que la doctora Villarespe dijo, se está comprando el voto. Ahora, mm, desde 2018 para acá, las transferencias monetarias dejaron de ser condicionadas. Ujú, Y al dejarse, entonces yo no voy a ir rindo cuentas del dinero que recibo, ¿no? Bajo el argumento de que se está universalizando la política Así social. es. Ese fue el ujú, argumento. sí, Sin embargo, se entrega dinero a través de múltiples programas sin ninguna condición, porque ya no son condiciones, son directas como Sí, lo ujú, mencionaste. Entonces, pareciera efectivamente lo que señaló la doctora Villarespe, que sí se está comprando el voto, porque ya estos programas están utilizando realmente a toda esta población cautiva de los programas para fines políticos, ujú, básicamente, sí, sí, ¿no? Y lo vamos a ver el domingo. sí. a ver, Tanto. bueno, yo quisiera cerrar con esto. Estoy de acuerdo, ay, el micrófono. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Susi, con lo que has dicho, Eufemia, pero quiero cerrar con esto. Se habla que el neoliberalismo, no, que ya no existe. Pues Mm, para mí, más neoliberal que las transferencias no hay. Porque Milton Friedman, de la escuela de Chicago, de la segunda escuela de Chicago, ¿qué decía? En Capitalismo y Libertad, su libro, ¿qué decía? Si hay que ayudar a la gente, hay que ayudarla en metálico, para que la sociedad sepa cuánto les cuesta. Bueno, pues es lo que estamos viviendo.
digo, en muchas cosas no habrá cuestiones neoliberales, pero las transferencias por esta frase, enseñanza de Milton Friedman, pues me parece que es impecable. Ujú. Sí. Y muy claro, Pues, ¿no? por Cuánto supuesto. nos Está en cuesta cada Capitalismo y Libertad, puede el auditorio buscar el libro y leerlo. Ujú. Y finalmente se vuelve un problema, ¿no? Bueno, suma más a Claro, toda la problemática que venimos comentando y que se viene arrastrando y que creo Ujú. que es objeto de análisis y revisión, ¿no? Sobre todo claro. qué está pasando con los programas sociales, con la política económica, con la política social. Y bueno, ya hemos dicho que son instrumentos que debe tener el Estado y que fundamentalmente la preocupación debe ser velar por los que menos tienen, ¿no? Ujú. Como, Así Y es. abonando a lo que acabas de decir, ¿qué está pasando con la política social? Pero también qué está pasando con la política fiscal a la sí, cual no hay que perder de vista. Sí. sí, ¿Qué va a ser ¿no? ¿Cómo se va a rediseñar esta política fiscal para financiar todos estos ujú, programas? que es, ¿No? decíamos, lo Eso es que muy nos preocupa. importante, ¿no? Sí. Sí. Sí, y el origen, ¿no? Un poco, ¿qué pasa con esa política que sigue siendo procíclica y Ujú. qué margen puede tener, ¿no? También Así es. dentro Porque de ahí esto. no estoy muy segura si esta política procíclica lo que ha hecho es concentrar el ingreso, ¿no? Puede ser. Concentrar la Sí, riqueza en pocas manos y por lo tanto ha generado una desigualdad, tanto económica como social, La ¿no? ha Y ahí profundizado. sí, ¿no? sí, Entonces, sí es fundamental, ¿no? Tener muy presente esta relación de estas dos ujú, políticas, ¿no? Para evitar esa concentración. Es una concentración excesiva, ¿no? Que genera todos estos procesos de inconformidad, de Sí. malestar ujú, social y que trasciende el malestar porque se vuelve inestabilidad social, ujú, ¿no? Cómo explicar estos Sí. entornos sociales tan inestables y tan violentos. ujú, Sí. Una de las razones, una de las explicaciones, creo, las podemos encontrar en esta concentración de la riqueza por un lado y una gran desigualdad por el otro. Y ahí es donde entra, creo, la política fiscal. No sé qué opinen Pudiera ustedes, entrar, Eufemia, que tú pero eres no la entra. especialista. Sí, sí, Pudiera, debería. ujú. ujú, Debería tener ese margen mayor de acción, ¿no? Y exactamente. repensarse desde el lado de la política económica y el lado del gobierno, que sabemos que no se ha hecho y que difícilmente se hará, y quizás Ujú, también la falta de voluntad política, como hemos comentado, o exacto, Sí. los intereses que puedan estar detrás exacto. de, pero es preocupante, ¿no? Porque finalmente, como decimos siempre, terminan afectando a los estratos más bajos de la Así es. población Exactamente, Así es. sí, y habría que pensar justamente en ellos, ¿no? No quedarse solo en el discurso político sí. como ha ocurrido, sino actuar, ¿no? Y creo que Ujú. sí, Sí. Sobre sí, todo maestro. que esta afectación no se queda ahí nada más, sino que genera otros Claro. procesos de Ujú, inestabilidad y de violencia social, ¿no? Y de Claro. resentimiento social, sí, ¿no? Entonces hemos visto ya sí, escenarios de un gran resentimiento social que solo se explican a partir de qué, ¿no? ujú, Sí. De una muy desigual distribución de la riqueza, del empobrecimiento de amplios sectores de la población, Y de ¿no? exclusión. Y de sí. exclusión, exacto. Ujú. Y Muy bueno, y bien da dicho. paso a la descomposición social, Una ¿no? gran Ah, claro. Finalmente descomposición social. deriva de esto y bueno, son temas muy importantes que como digo hay que tener Ujú. sobre la mesa, Sobre la analizar. mesa, sí. Sí. Y pues a nosotros Ujú. como investigadores nos ocupa justamente eso, ¿no? Dar a Sí, todos conocer, estos fenómenos, sí. reflexionar, Ujú. Sí. replantear, esperar que del lado del gobierno nos puedan oír a lo mejor los fundamentos y planteamientos que hacemos, no nos queda más Sí, que a veces sí nos continuar con la oyen, pero labor. no nos hacen Sí, caso. Bueno, sería lo más deseable, Sí, ¿no? exacto. sí, sí. Y bueno, pues ha sido un tema muy interesante. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero creo que ha sido una plática muy enriquecedora que ha dejado mucho al análisis, a la reflexión y pues yo les agradezco Ujú. mucho que hayan estado acá, que hayan comentado el artículo y hemos tenido esta plática tan interesante como digo y espero tenerlas pronto de regreso en el programa o en el podcast y pues muchas gracias Muchas por gracias estar por aquí. invitarme, fue muchísimas Muchas gracias y gracias, muchas gracias. Eufemia. Y un Y honor muchas compartir la gracias, mesa con la doctora Susi. Villares. No, el honor ha sido Gracias. para mí al compartir la mesa con ustedes. Y Ujú. muchas gracias, Eufemia, por la invitación. Y bueno, Susi y yo estamos dispuestas. A seguir A reposar. colaborando. Sí, ¿Cómo no, no? Con mucho gusto, muy Claro, agradecidas por tu invitación, les por esta agradezco oportunidad. muchísimo.
Muchas No, al gracias. contrario. Y gracias a tu equipo de Sí. producción, porque realmente me han dejado anonadada. Así No es. me imaginaba No, no. todo el equipo que tienes. Sí, no, Ujú, muchas sí, muchas gracias. felicidades también por eso. Felicidades. Es una labor de todos y pues agradezco Pues es enormemente. una labor de equipo, ¿no? Y Sí, felicidades a todo el A equipo, todo el Leder, y equipo. a Sí, ti en particular. pues sí. muchas gracias. Quedo muy contenta con esta plática. Y bueno, al auditorio le digo que, bueno, me voy, pero les recomiendo que sigan viendo estos últimos episodios en los que hablamos de la política social en el periodo neoliberal. Y si aún les queda duda sobre qué es el neoliberalismo, también les recomiendo que lean el artículo publicado en el número 16 del boletín de Coyuntura Económica de Jaciel Ángeles Juárez, en donde él ordena y define la complejidad de este concepto. Asimismo, bueno, si aún no leen el artículo de la maestra Susana Merino, pueden hacerlo en este mismo boletín. Recuerden que la descarga es gratuita, así que quedo a la espera de sus comentarios. Como siempre, los invito a que nos sigan en redes sociales. Tenemos mucha información para ustedes. Soy Eufemia Basili y yo los espero todos los últimos jueves de cada mes con otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. Locución, Ángel Toscano. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.